CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Espero que se encuentren muy bien. Estamos el día de hoy transmitiendo desde la cabina principal de la 89.1 frecuencia modulada para todo Costa Rica y por supuesto en plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre retransmitiendo todos los contenidos que generamos a diario para que usted pueda tener una opinión, pues, informada, una opinión seria, una opinión responsable de lo que está pasando en Costa Rica y de cómo tenemos que ver y dimensionar a nuestro país si de verdad queremos hacer un voto responsable el próximo 1 de febrero. Todo lo que hablamos no necesariamente es directamente electoral, pero también es información de una radiografía de cómo está el país, porque tenemos que hacer un alto en el camino y saber si queremos seguir caminando por esas rutas o si queremos hacer ajustes en el camino. Y siempre en la democracia nos da la posibilidad de generar equilibrios que nos den la oportunidad de conversar y de construir. Si no construimos a nivel político, pues básicamente lo que hacemos es una dictadura, un autoritarismo que viene precedido por un populismo y eso no nos genera nada bueno a nadie. El día de hoy tenemos a un invitado que usted ya lo ha escuchado en múltiples plataformas periodísticas, radiofónicas, televisivas, lo ha leído en prensa escrita, tiene muchísimos años en el periodismo nacional y es candidato a la diputación por la provincia de Heredia. Nos referimos a don Boris Ramírez, es parte de la coalición Agenda Ciudadana, que es el nuevo órgano participante de la política que está tratando de incidir. La candidata a la presidencia es doña Claudia Dobles y vamos a conversar con él de algunos temas que son necesarios de hacer reflexión y por supuesto de las propuestas que trae también don Boris para la provincia de Heredia. Don Boris, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Por favor, no me digas don Jonathan. Y gracias. Parte de la costumbre. Sí, y saludos a vos en lo personal y a toda la audiencia de Red Democrática aquí en CRC 89.1. Venía acongojado porque las presas de Heredia son bonitas, las presas de Heredia. Y hoy estaban... hoy, sí, hubo un accidente temprano aquí por el INA en la General Cañas y tenía todo esto conmocionado. Yo le avisé a Jonathan, ya llego. Ahí dejé el carro. Espero que no me hagan un parte. No, todo está bien. Y sí, estábamos comenzando, entonces tranquilo, no te preocupes. Excelente, Jonathan. No, muchísimas gracias. Hace días quería conversar con vos y el día que me escribiste, estaba yo pensando en vos, porque si algo hay que reconocerle a Jonathan Prendas es el trabajo que él como diputado hizo en Sarapiquí. Entonces yo quería tomarme un cafecito con Jonathan. Muchas gracias. Y yo estaba conversando con alguien que estaba refiriendo tu trabajo allá en Sarapiquí y me escribiste al día siguiente. Yo creo que los teléfonos realmente escuchan más allá de lo que... Y yo dije, mira, y me escribió Jonathan y me invitó al programa y por supuesto que después quiero conversar con vos. Claro. Porque sé que tenés un pulso muy directo, hiciste un enorme trabajo allá en Sarapiquí. Y quiero conversar con vos respecto de eso. No, con todo gusto. Siempre estamos dispuestos para poder asistir en el generar bienestar a la población. Así es. A ver, hay que partir de un hecho cuando uno entra en política. Uno entra para beneficiar a todos, no a unos o dejando por fuera a otros. Simplemente uno hace las cosas bien para que todo el mundo se vea beneficiado. Y esa es la consigna con la que uno tiene que entrar en política. Boris, vamos a empezar por el inicio, diría un amigo. ¿Qué te movió tan tranquilo y tan cómodo que estabas vos en la comunicación, en tus proyectos, en la incidencia de diferentes sectores? ¿Qué te movió a dar el paso y a liderar la papeleta para diputados
por Heredia. Bueno, eso fue una solicitud de doña Claudia Dobles, que es nuestra candidata presidencial de la coalición Agenda Ciudadana, que dicho sea de paso es la única coalición que está inscrita en este proceso electoral por el Tribunal Supremo de Elecciones, que cumplió con todos los requisitos en un proceso de discusión y de madurez de dos agrupaciones políticas, que es el Partido Acción Ciudadana y el Partido Agenda Democrática Nacional, cuyo presidente, don Omar Jiménez, le mandamos un saludo y un respetuoso pésame. Ayer murió su señora madre, entonces hubo todo este proceso de discusión y aún en las diferencias, las agrupaciones políticas que habían iniciado desde hace varios meses atrás, desde hace casi un año y medio atrás, conversaciones para crear una coalición, la cual no se llegó a concretar con más organizaciones políticas, terminó. Entonces mucha gente nos dice que esto es un maquillaje que está haciendo el Partido Acción Ciudadana, pero Jonathan, ¿qué maquillaje puede hacer un partido cuya candidata presidencial de la coalición fue primera dama en el segundo gobierno, de las personas que estamos participando en las diputaciones? Yo estoy recién pensionado, ¿verdad, Jonathan? Y yo estaba viendo qué quería hacer con mi vida, porque yo le estaba ayudando a mi amiga y colega Vilma Ibarra en su programa Hablando Claro, ante las amenazas que no solo a ella, sino a muchos otros periodistas y medios de comunicación ha hecho este gobierno. Entonces Vilma me planteó lo que estaba sucediendo, entonces yo la acompañaba y estaba realmente bastante tranquilo, pero sí, esa tranquilidad le permite ver a uno los enormes riesgos que tiene el país, porque Jonathan, podemos tener diferencias. Vos has estado en partidos políticos y yo en Acción Ciudadana, que hemos tenido discusiones, pero han sido con argumentos. Han habido enormes diferencias. Siempre técnico. Siempre técnico, nada es personal. Pero ya esto que estamos viviendo ahora con esta deriva autoritaria del gobierno de don Rodrigo Chávez, lo pone a uno a pensar. Y no lo pone a pensar ya en uno, sino a pensar en las generaciones futuras. Porque además, esta estrategia de polarizar a la ciudadanía, esta estrategia de poner a pelear a las personas, esta estrategia de estar señalando responsabilidades para evadir las propias, que es lo que hace el presidente Chávez y su vocera oficial, doña Pilar Cisneros, con mucha agudeza, hace que entonces las personas pasemos discutiendo y no veamos los problemas reales. Nos mantienen entretenidos. Sí, pero es un entretenimiento tóxico. Exactamente, muy tóxico, totalmente de acuerdo. Jonathan, porque entonces no nos deja pensar cuáles son los verdaderos desafíos que tiene el país. Este cuello de botella que tenemos nosotros aquí para el ingreso y la salida de Heredia, aquí por donde queda CRC 89.1, es impresionante. Yo vivo ahí en Lagunilla. Bueno, que te queda más cerca. Yo estoy allá más en el centro y sí fue un caos hoy. Hoy fue un caos, pero siempre ha sido un caos. Yo a veces duro en menos de 2 kilómetros, casi 40, 50 minutos en llegar de Jardines del Recuerdo a La Pozuelo. Totalmente de acuerdo. Entonces imagínense la gente que viene de más allá. Y entonces, ¿qué pasa? Esto nos distrae. Ya debió haberse construido aquí la obra que tenía que hacerse en el corredor San José-San Ramón, en el Monumento al Agua, que es el que daría un mayor dinamismo a esto. Pero el presidente Chávez se enojó porque un aviso de una de las investigaciones que hay del financiamiento de su campaña, lo avisó el Banco de Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces ya en el poder se enoja con el Banco de Costa Rica, lo quiere vender y además elimina el fideicomiso de la Ruta 1, que es el que nos tiene en este enorme problema. Entonces, como nos pone a pelear todos los días, entonces no nos permite realmente hacerle una interpelación y una rendición de cuentas, que es por culpa de él y de su hígado que tenemos esta circunstancia de estas presas que nos quitan la vida, que te quitan la posibilidad, Jonathan, a vos, a mí, a todas las personas que nos escuchan, de llegar temprano a la casa, de estar con la familia, de poder estudiar, de poder hacer deporte, de poder haber llegado temprano a ver el triste resultado de la selección el martes. Entonces todo eso nos va generando cólera, nos va generando odio, nos va generando distancia, y eso lo que hace es que aprovecha que la gente se aleje de la vida pública, se aleje de la discusión ciudadana necesaria, y que entonces empiece a buscar culpables en todo lugar y no buscar soluciones. Eso nunca se ve al espejo. Nunca. Sí. Y eso es un problema estos 3 años y medio. Nunca se vieron al espejo y nunca fueron pues razonables en decir, sí, me estoy equivocando.
sino simplemente, no, la culpa lo tienen los otros porque no me dejan hacer a mí. Sí, no, y eso no es cierto, Jonathan. Entonces, cuando doña Claudia Dobles, candidata de la coalición Agenda Ciudadana, me plantea ser el primer lugar por Heredia, entonces tengo el peso de saber qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas a los que podríamos enfrentarnos como democracia, como ciudadanía. Le doy una respuesta positiva. Entonces yo estaba ayudándole a ella bastante en la campaña, en el tema de comunicación, y me pongo ya a estudiar más a profundidad lo que está pasando en Heredia, que es el espejo de lo que está pasando en todo el país. Así es. Boris, cuando conversamos de la posibilidad de venir acá al programa, yo te comentaba un par de casos que yo creo que son icónicos y refleja la posición de la oposición a este gobierno y que sienta las bases para un trabajo diferenciado que haga algo distinto y que le genere bienestar a la gente. Uno es el tema de la ministra Munive en función de la norma técnica para el aborto y la otra es Marta Esquivel en función de su gestión en la Caja del Seguro Social. Vámonos primero a la primera, la ministra Munive. Indistintamente de a qué sector uno pueda representar o hacerle referencia en voz, hay que ser conscientes de que a ninguno de los dos lados le quedó bien, porque le dio la espalda, defendió la norma técnica que Carlos Alvarado ya ha impulsado, pero a la hora buena se fue de vacaciones y le dijeron a la ministra interina, tome, firme esto, y la otra lo firmó con los criterios que dice tener. Pero cuando llegó el sector conservador dice, pues nunca estuvo, y usted nunca le dijo. Y al sector el progresista le dijo, la señal fue, me fui de vacaciones y en mi ausencia lo hicieron. Básicamente le quedó mal a los dos mundos. Eso es un reflejo de la falta de operatividad, de la falta de acción de la ministra, que es vicepresidenta, que es un gobierno. ¿Cómo catalogas vos ese accionar de la ministra Munive en función de este caso? Sí, la ministra Mari Munive, ¿verdad?, ha sido un caso muy particular en este gobierno. Yo lo más memorable que recuerdo de ella es aquella frase desafortunada en la diferencia que tuvo con Jafet Soto del Herediano, de decirle, le pago 1,000 por esa hablada. Y en el caso de la norma técnica, Jonathan, vos que has tenido posiciones y que las seguís teniendo, no me cabe la menor duda, y que fuiste muy duro cuando esto se estuvo discutiendo en la Asamblea Legislativa y cuando el presidente Alvarado toma la decisión de firmar este decreto, ella queda mal con todo el mundo, porque si algo hay que tener en la vida son posiciones, y las posiciones pueden ser diferentes. Y yo sé que lo que yo te pueda decir a vos acá de la norma técnica para interrumpir el embarazo ante la eventualidad de la muerte de la madre, podemos tener muchísimas diferencias, porque eso no es aborto. Eso era una reglamentación que era necesaria porque estaba en nuestro código ya establecido y se ha querido decir que es el aborto, y no. Son los procedimientos, y ustedes como fuerza política en la Asamblea Legislativa junto con otros defendieron sus posiciones, defendieron sus puntos, establecieron lo que tenía que haber a cambio de esto, y eso es parte de la negociación política. Pero nunca se puede estar con Dios y con el diablo, porque si está uno con Dios y con el diablo queda mal. O se está con uno o con otro. Es que desde la campaña dijeron, nosotros no vamos con el decreto firmado por el presidente Alvarado. Llegaron y dijeron, lo vamos a cambiar. Pasaron 3 años y medio y lo dejaron intacto. Además, lo defendieron. La ministra Munive, la que hoy es candidata oficialista, también dijo, eso está bien así, es que ellos no entienden, palabras más, palabras menos. Y el presidente también hacía coro en esta defensa. A los 3 años y medio, cuando ya llega la campaña electoral, hay una reunión donde se toma un acuerdo de darle la espalda a ese decreto y poner otro. Y la ministra se va de vacaciones y se firma y ella vuelve. Así no se puede. Así no se puede, porque además era que querían colocar un tema. Ellos son muy hábiles en colocar temas que dividen a la sociedad, ¿verdad? Y este es un tema que divide a la sociedad costarricense. Entonces, esa fue la apuesta.
Pero como lo hacen de esta manera, como vos lo has explicado muy bien, Jonathan, no quedan bien con nadie. Fue como la postelectoral para el sector conservador, sí, y la postelectoral muy clara para el sector progresista. Entonces, básicamente, sí, o sea, los dos quedan como, no me sentía amado. Ni chicha ni limonada, ni chicha ni limonada. En eso quedaron. Y yo creo que eso es parte también de la gestión que ha tenido la ministra y vicepresidenta Munive. Con mucho alarde, ahora tiene en una enorme preocupación a todas las municipalidades por el decreto de regionalización del tema del manejo de los residuos sólidos. Que tuvo que tirarlo 2 años y que va a coincidir con campaña electoral municipal y eso va a ser otro enredo. Eso va a ser otro enredo. Hemos conversado con muchas autoridades locales en Heredia y todas tienen enormes preocupaciones y que es una preocupación nacional también el tema de cómo va a ser la gestión de los residuos sólidos, porque tenemos que tener claridad en eso. Tenemos que tener muchísima claridad en cuáles son las reglas, dónde va a ir los residuos, cuáles residuos son valorizables, cuáles son biodegradables, cuáles pueden generar energía, cuáles pueden ser en biodigestores. Entonces, en lugar de estar discutiendo de todo eso, que son los problemas gruesos, pasamos discutiendo de las otras cosas. Y entonces yo creo que es una estrategia de absoluta irresponsabilidad que tienen ellos de no afrontar, de no comerse las broncas, como ellos dicen, y de ir postergando. Y entonces, ante no tener soluciones, ante no tener claridad de las respuestas que tienen que dar, nos ponen a pelear. Y ahí es donde nos distraen. Porque el problema de la gestión de los residuos sólidos es un problema que también se ha potenciado y se ha generado por esta decisión de la ministra de Salud, Mari Munive. Y que también entra en un problema por la autonomía municipal, porque básicamente le pasa por encima a la disponibilidad o disposición municipal de tomar decisiones y les dice, a esto no. Y lo decís como ente rector, pero sin negociación, sin ni siquiera saber si son capaces financiera y técnicamente. Exactamente, solo el caso en Heredia, la municipalidad de San Rafael, que conocemos bien el caso y cuando los han explicado ha hecho enormes avances, pero hay otras municipalidades que requieren de más apoyo técnico, de mayor acompañamiento, de ver de dónde van a salir los recursos municipales para el tratamiento de la basura o otras posibilidades que haya que hacer, y si no, tendrá que acompañarse a las municipalidades para que sea una decisión territorial de los 9 cantones, que son los que están más pegados aquí abajo en la geografía herediana, de cómo manejar no solo el tema de la gestión de los residuos sólidos, los planes reguladores, la gestión del riesgo, porque Heredia tiene esa particularidad. Sí, es muy particular. Heredia es la única provincia de Costa Rica que tiene esa particularidad. 9 cantones agrupados en el 20% del territorio, bastante metropolitanos, y el 80% del territorio que es Sarapiquí. Entonces, las decisiones en Heredia tienen que ser coordinadas. Así es. No hay otra forma. No hay otra forma, porque, Jonathan, yo a veces salgo de mi casa, que vivo ahí en Lagunilla, y si llego al Walmart, estoy en San Pablo. Y si camino un poquitico más, vuelvo a estar en el Cantón Central. Y si subo, estoy en San Pablo, en San Rafael, en San Isidro. Vos que conocés bastante la provincia. En 5 minutos pasa por 5 cantones. Exactamente. Entonces, los problemas de los territorios, a pesar de que son similares, tienen que tener abordajes diferentes. Y en el caso de Heredia, el abordaje del tema de la gestión del riesgo, hace como 1 semana, 2 semanas que se vino un gran aguacero un viernes, era impresionante. Las bolsas de basura pasaban por toda la provincia. Y claro, y cómo se venían aquellas cabezas de agua de San Pablo, entonces aquello baja hasta Santo Domingo, y entonces la gestión del riesgo, la gestión de los residuos, la gestión de las policías municipales en Heredia tiene que ser un acompañamiento en el cual las autoridades políticas ayuden a los 9 municipios a tomar decisiones coordinadas. Boris, cuando uno está en una función pública, vos bien lo decías, uno tiene que tener una posición, defenderla técnicamente y casarse con ella, a morir. Básicamente, salvo que haya un proceso de conciliación y uno diga, pucha, sí, la ruta se puede acomodar o ajustar para todos ir caminando juntos, uno va con una ruta. Eso es clave. Pero estás dando otro ejemplo aparte del de la norma técnica, el de la basura. Te sumo otro, el presupuesto de la Cruz Roja. El presupuesto se presenta, ella lo firma, se aprueba en la asamblea y después no se gestiona. La Cruz Roja ahorita no tiene 1.400 millones, más o menos. Y también está en función de la vida del ser humano. Entonces, pero ese Cruz Roja y el de la basura
son de gestión, pero el de la norma técnica es convicción. ¿Cómo podemos entender que una misma persona en 3 temas tan sensibles tenga 2 posiciones en cada uno? O que tenga una visión tan flaca en cada una. Porque en el tema de la norma técnica lo que querían era ponerlo como un tema de campaña, polarizar, incluso polarizar a los partidos religiosos, ¿verdad?, en torno a este tema, y al gobierno, al partido oficialista, ¿verdad?, que hay una puja, y vos lo entendés muchísimo mejor, Jonathan, por ser parte de este grupo conservador religioso que tiene organizaciones políticas, era ponerlos a pelear. Ponerlos a pelear, porque donde usted divide, usted gana. ¿Verdad? Entonces, por ahí va la estrategia. Entonces, eso de que estaba de vacaciones y que después viene y que le hace señalamientos a la viceministra que estaba en funciones como ministra, es parte del teatro que hemos vivido durante 4 años. Porque si Costa Rica ha entendido algo en estos 4 años, es que la administración de Rodrigo Chávez no ha sido una administración de gobierno, ha sido una administración de escenas, de escenografías, de teatros, de operetas, algunas bien montadas, otras de muchísima baratija, por eso es lo que han hecho. Y esto que hizo la ministra y vicepresidenta Munive es parte de ese repertorio que nos han dado durante 4 años. ¿Ha demostrado capacidad la ministra? No, por eso yo le digo, lo más memorable que yo recuerdo de ella es esa desafortunada frase. Va a Punta Arenas y hace un espectáculo con respecto del mercado, hace unos espectáculos respecto de las vacunas, de la fiebre amarilla, y sale ella como con una convicción, porque tiene buen verbo, pero en el fondo temas esenciales, como incluso la investigación del asesinato del ingeniero Androveto, miembro de uno de los funcionarios de enormes responsabilidades en el Ministerio de Salud, no se sabe nada. Cuando los compañeros y compañeras quieren rendirle un homenaje a él y salen ahí al parque que está frente al Ministerio de Salud, la señora tiene una confrontación, no tiene mayor ¿sensibilidad? No sé si sensibilidad, logros. Bueno, entonces, hablar no es suficiente, Jonathan, y por eso yo digo y reitero, en tu posición como diputado fuiste muy claro, tenías la convicción de tus principios religiosos, que son tus principios políticos, pero se te reconoce que cuando argumentabas algo y estabas opuesto era con argumentos, pero además trabajabas. Y entonces es muy diferente. Ella pareciera que solo habla y no trabaja, porque se va a ir dejándonos el enorme problema de la gestión de los residuos sólidos, y se va. ¿Qué problema? Porque no es simplemente una ministra, es una vicepresidenta. Bueno, una vicepresidenta que la mandaron al Ministerio del Deporte. Uno no sabe cuando a un vicepresidente le dan esas obligaciones, si es que lo quieren sacar de casa presidencial. Anda, quédate conmigo allá bien largo. Exactamente, sos mi vicepresidenta, pero váyase ahí al ICODER, y después del ICODER la mandaron al Ministerio de Salud, ¿verdad? Y entonces ella es muy obsecuente en las conferencias de prensa, que es donde se le ve sus participaciones, y siempre se refiere al presidente como jefe y esas acepciones. Pero yo creo que era que la querían tener lejos de casa presidencial. Igual ocurre con el segundo vicepresidente, ¿verdad?, que hasta renunció para tener un puesto de elección en esta campaña para diputado, y nunca se supo mayor cosa. Es que la personalidad absoluta de don Rodrigo Chávez, que acuerpado con la personalidad también absoluta de Pilar Cisneros, ellos son los que han hecho y deshecho en este gobierno, quitan y ponen. Los dos vicepresidentes de esta administración fueron sin pena ni gloria, ambas. Cuando hablamos de este caso es muy gráfico. ¿Es igual de gráfico Marta Esquivel? No, lo de Marta Esquivel es peor. Es peor porque sí hay dolo en la gestión errática de Marta Esquivel, primero como ministra de Trabajo, cuando en el pasado había sido abogada de empresas bananeras que violentaban los derechos de los trabajadores, y eso se sabe a viva voz allá en la provincia querida de Limón. La ponen como ministra de Trabajo, luego la ponen como presidenta ejecutiva de la Caja del Seguro Social,
Y es llegando nomás, Jonathan, que ella paraliza el portafolio de inversiones más importante que tenía la Caja Costarricense del Seguro Social. Y hay instituciones que hay que preservarlas, porque son las que atienden los asuntos más sensibles como es la salud de las personas y las familias. Entonces primero llegan y dicen que la caja está quebrada. Recuerdo que me llama una amiga muy querida, una señora adulta mayor, y me dice, Boris, si la caja está quebrada no me van a pagar la pensión. Sí, causaron histeria. Causaron temor, que ese es el miedo que ellos viven sembrando. Y le digo yo, la caja no está quebrada, vas a seguir recibiendo tus pensiones, los estudios actuariales nos han dado información técnica de cuándo es que tenemos que ir tomando los tiempos para ir tomando las decisiones para el ajuste de las pensiones, pero después paralizan el portafolio de inversiones. Y al paralizar el portafolio de inversiones, en Heredia específicamente, paralizan 3 temas que son muy importantes. Estaba dentro de esa inversión, ya con los fondos que todavía están en la Caja del Seguro Social, el plan de contingencias para nuevas camas hospitalarias en el Hospital San Vicente de Paúl. Entonces, cada vez que una persona o una familia no es atendida en el hospital de Heredia, es porque doña Marta, al paralizar eso, impidió que se siguiera con la compra de esas camas hospitalarias que implicaban infraestructura, equipos y personal. Y de hecho, en el hospital de Heredia es usual ver que hay una sobreocupación de emergencias porque no hay donde poner gente. No hay donde poner gente porque no hay camas hospitalarias, ¿verdad? Entonces, lo que refiere el personal médico, el personal hospitalario, lo que ha dicho constantemente la directora del hospital, la doctora Zaglul, es impresionante. Desde el 2024 viene constantemente el hospital denunciando sobresaturación, llegándose al punto máximo, un 285% de saturación en emergencias. Y entonces eso se debe a que en ese portafolio de inversiones estaba la compra de las camas que están en este momento urgiendo, y desde hace 4 años urgiendo las familias heredianas. Pero además, Jonathan, y eso lo sabes muy bien, se paralizó la construcción del área de salud Cubujuquí. Si hubo plata para gastar 500 millones demoliendo el viejo edificio del hospital, y ahí está, con una cerca y con unos aranes y con un rótulo, aquí será el área de salud Cubujuquí, 4 años y no se ha construido. O también te sumo otra, que ya es ley de la República, firmada por el presidente Alvarado incluso, el hospital de Sarapiquí. Así es, ya vamos porque por eso yo sé que ese es tu tema. No está construida el área de salud Cubujuquí, solo demolieron el viejo edificio, ni siquiera lo reacondicionaron, y ahí estaría funcionando. En 3 años solo gestionaron el terreno para el área de salud Virilla, que está ahí en Guararí, y no se ha construido. Entonces, la presa que generan al no dar servicios estas áreas de salud impactan el hospital. Claro. Pero igual no se han logrado ampliar las áreas de salud de Horquetas y de Horquetas, Río Frío y de Puerto Viejo. Además, por eso yo te digo, Jonathan, vos impulsaste la ley para el hospital de Sarapiquí. Hemos conversado con personas que han estado en la Caja del Seguro Social, y eso era lo que yo quería conversar con vos, con un café, pero lo podemos conversar en vivo, claro. Mejor para que más gente lo sepa. Dicen, no hay la viabilidad para un hospital en Sarapiquí. Entonces yo, ahora te voy a preguntar si es cierto o no. Pero entonces, el plan de contingencias de las camas hospitalarias, las áreas de salud en Heredia Centro, en Guararí y en Heredia Centro, y las de Sarapiquí es lo que hacen que esté colapsado el hospital de Heredia. Y Heredia es la única provincia de Costa Rica que solo tiene un hospital. Entonces tenemos que sentarnos a discutir seriamente la viabilidad de si hay o no hay. Entonces recuerdo que me llama doña Catalina Montero y me dice, Boris, recordá que Jonathan impulsó la ley del hospital en Sarapiquí. Y Jonathan, entonces quiero preguntarte aquí en tu propio programa, ¿cómo está esa situación? Es muy sencillo. Los lugares donde están construidos actualmente los centros de salud se inundan con solo una garra. No hay donde ponerlos de forma correcta. Técnicamente, la zona de Puerto Viejo, con el nuevo corredor hacia San Carlos, el flujo vehicular y de carga pesada es muy alto. Muy alto. Y si se quiere hacer un sistema aeroportuario cercano, que colinde no solo la parte de Limón, sino la parte aérea,
es necesario. Todo aeropuerto necesita un hospital a una determinada distancia. Sí, el más cercano sería el de los Chiles. Exactamente. Ahora, si no está en el plan de la caja, es por dos razones. Una, porque hay presa de acciones que no se han hecho. Y dos, porque están pensando en la misma Costa Rica de hace 20, 30 años. Porque básicamente es inhumano que las mujeres de Sarapiquí tengan que viajar hasta Heredia para dar a luz en una emergencia. Y en invierno, aquello es una tragedia. Y hay cruz rojistas que dicen, en la ambulancia tuvimos que recibir al bebé porque no había forma. Y en Guapiles no hay cama para tanta gente. No hay cama para tanta gente porque también era un hospital priorizado. Exacto. Que se detuvo. A ver, básicamente la nomenclatura de la caja va cambiando cada tanto. Entonces se empezó como hospital, pero después es unidad de técnica grado X. Básicamente es el modelo que hay en Puriscal, por ejemplo, o el modelo que hay en Coronado, o esos modelos clínicas grandes. Grandes, sí. Los que se conocen como CAI. Sí, que ahora tienen esa nomenclatura. Básicamente es a lo que hay que apostar en Sarapiquí, no las unidades normales, porque eso no da abasto. Claro, pero las áreas de salud también tendrían que ampliarse. Ya la municipalidad desafectó el terreno para una. Entonces hay que reforzar las áreas de salud, Jonathan, para tomar nota e impulsar esta clínica amplia. Es como un desahogo de la parte de Heredia. Y la gente no va a tener que ir 2 días a buscar medicinas, o 2 días por un examen, o 2 días por una radiografía. Porque básicamente eso es lo que tienen que hacer, ver cómo tienen los pasajes para llegar a Heredia, devolverse a la hora que tengan que devolverse y después ir por los resultados o por las medicinas o por lo que sea. Claro. Y eso es totalmente inhumano y siempre lo vamos a estar señalando. El cartel de la caja es básicamente, no piensa en la realidad territorial de Sarapiquí. Y piensa mucho en el criterio político. Y el exalcalde, que ahora es diputado, nunca prosperó a favor del cantón, y eso es más que notorio por toda la población que está ahí diciéndolo. Aquí necesitamos algo más que lo que tenemos. Sí, 80,000 personas, más de 80,000 personas ya están viviendo en el cantón de Sarapiquí, que es el 80% del territorio herediano y la única posibilidad que tiene Heredia de crecimiento. Sí, y de hecho habían dicho en el momento de pensar en esos por población, ¿cuánto tiene Turrialba? Versus cuánto tiene Sarapiquí, cuánto tienen otros sectores de la zona sur-sur, qué distancia, sí, la distancia, muchos criterios se comparten y no se toma la decisión. Yo creo que ya es hora de que se tome la decisión y se empiece a construir más allá de lo que hay para poder darle beneficios a una población que se la merece. Exactamente, y que está conectada con la zona Huetar Norte, más que con los cantones metropolitanos de Heredia. Jonathan, yo por eso quería conversar esto con vos, que dicha que lo podemos hacer aquí en vivo, para que sea mucho más claro y mucho más transparente. Yo me comprometo a estudiar ese proyecto. Doña Catalina me dijo, tiene que estudiarse el proyecto de Jonathan, y de hecho está basado en la estructuración del hospital de Arajuela. Ya aquel se hizo, sirvió, porque no se puede replicar. Claro. Y tiene hasta fuentes de financiamiento, pero ahí lo vas a ver. Sí. Boris, cuando vemos Marta, cuando vemos Munive, vemos las dos que controlan la parte de salud. A nivel de bienestar humano, la salud es uno de los pilares fundamentales. Si cada una por su lado tiene un actuar no confiable, juntas es dinamita pura. ¿Cómo lo ves vos en función del bienestar de los costarricenses si ambas cabezas de los entes de salud de la rectoría pública del país hacen lo que hacen? Vergonzoso es en el caso de Marta Esquivel, que después de 15 meses de haber recibido un sobresueldo, haber puesto una acción judicial para retrasar el dictamen, una de las órdenes de la Junta Directiva de la Caja, sustentada en un informe de la Contraloría General de la República, que la obliga a reparar de inmediato los sobresueldos. Nosotros hicimos una solicitud de información pública a la Caja, ya recibimos la respuesta, vamos a darla a conocer mañana o este fin de semana.
justificando, porque queríamos saber, porque la gente nos pregunta, ¿qué saben ustedes de cuánto le debe doña Marta? Es que, pongámoslo en contexto, ella es candidata a diputada en Heredia. Exactamente, y decían inicialmente que quería ser de Cartago, y los Cartagos se levantaron, porque ahí sería una ofensa la persona que les detuvo la construcción del hospital Max Peralta, y la mandaron para Heredia. Entonces, en las reuniones que tenemos, mucha gente nos pregunta esto, queríamos tener certeza para no andar hablando sobre rumores, pero lo que tenemos nada más es el estudio de la Contraloría, la Caja del Seguro Social, la presidenta ejecutiva de la Caja a través de su directora de despacho, nos dice que hasta que no haya una resolución de un procedimiento que hay, no pueden establecer cuánto les debe, ¿verdad? Y si hay arreglos de pago, y si ha pagado algo. Eso, ¿verdad? Ahí sí les sirve la institucionalidad, ahí sí les sirve a ellos para justificar y entonces ganarse el tiempo por si la señora sale electa, que tenga inmunidad por 4 años más. Pero cuando una persona dirige la empresa estatal, la institución estatal más importante, y la ha visto con tanto desdén, de verle los sobresueldos, decir que estaba en quiebra, hacer un gran espectáculo un día montados en una microbús con periodistas llevando unas cajas de unas denuncias supuestas al Ministerio Público, cuando detiene la construcción de hospitales, áreas de salud, EVAIS, compras de equipos médicos como las camas del hospital de Heredia, uno no puede esperar más de ella, que tenga la cara de barro, para decirlo claramente, de querer aspirar a ser diputada en una provincia donde el daño que le ha hecho es enorme a la salud de las personas y las familias, habla mucho de ella. Que la gente lo entienda, ya eso queda a criterio de cada persona. ¿Y del lado de la otra parte de la pata de la mesa de Munive? De ahí, tenernos en el problema y en la ansiedad que están todos los municipios por la gestión de los residuos sólidos y que no haya una respuesta clara, determinada de qué se va a hacer con eso también. Pero es que hay otro banco de la pata, ¿verdad? Y que también pretende ser diputada por San José, que es la exministra de Educación. Cuando una ministra de Educación, Jonathan, no va a defender a la Asamblea Legislativa el presupuesto de educación, esto lo vimos hasta en esta administración. ¿Viste en algún momento alguna ministra o ministra en tu tiempo, como asesor y como diputado, no defendiendo el presupuesto de educación? Es que era parte del respeto a la institucionalidad. Sí, ¿verdad? Simplemente cosas que hay que hacer. Más bien eran los diputados y los asesores coachando a los diputados, diciéndole no, que rindan más cuenta en esto, que ojo con esto, pero nunca para bajar el presupuesto para los comedores escolares. Como lo ha dicho el Estado, el 10º informe del Estado de la Educación, en 40 años es la inversión más baja en educación. ¿Y qué significa eso? Significa que en los comedores escolares no hay comida para atender niños, niñas y jóvenes que llegan muchas veces y que son retenidos en el sistema educativo por los comedores escolares. No 15,000, 20,000, hay que ver, dependiendo de quienes hayan hecho el estudio o las justificaciones que haga el gobierno, la disminución enorme en las becas y en el transporte. Solo imaginémonos en territorios como Sarapiquí. Muchos de nuestros estudiantes ocupan transporte para llegar al centro educativo. Es que no es lo mismo que le quede la escuela a 1 o 2 kilómetros aquí cerca, a que quede a 10 kilómetros en un territorio más alejado de cualquier lugar del país. Y que no hayan defendido la educación pública, que el presidente de la República, que el exministro de Hacienda, quien es primer lugar por San José, don Noy Acosta, que la ministra Ana Catarina Müller, que ahora pretende también aspirar a ser diputada, va como en el 5º, 6º, no sé, ¿verdad? Por San José. Ya, como ellos dicen que van a tener una votación de todo el país, entonces, pero la señora no creo que vaya a salir, ni los 40, que replica y campanea Pilar Cisneros todos los días. Eso es atacar asuntos muy, muy sensibles de la familia. Y el otro banco de la pata, para que sean 4 y se sostenga más, es el tema de seguridad. El tema de seguridad, el abandono que ha habido, la no entrega de los presupuestos al organismo de investigación judicial. Pero lo que han señalado muchos legisladores en este momento está concentrado en qué?
En el año 2017 Costa Rica recibe la mayor donación del gobierno de los Estados Unidos que se negoció al finalizar el gobierno del presidente Barack Obama y el primero de Biden. Donald Trump. No, de Biden. Bueno, el pasado, sí. Sí, el pasado. Sí. El primero de Donald Trump. Se le entregaron a Costa Rica casi $90 millones en equipamiento y se construyó la base naval la base de guardacostas, en Golfito. Se entregaron 3 patrulleras. Por primera vez Costa Rica tenía 3 patrulleras, hoy no sabemos dónde están. Se entregaron helicópteros, se entregaron aviones, se terminó de equipar la Escuela Nacional de Policía, se hicieron los puntos de control en Valladraque, se estaban construyendo otros en Barra del Colorado, todo eso desmantelado para andarse solo con el cuento de que los escáneres, pero ¿para qué van a servir los escáneres si la droga está libremente transitando por los mares? De que sirven los escáneres y no los conectan, para empezar. Empecemos. Además de eso, Jonathan, pero además el hecho de que haya libertad para el tráfico de drogas. Entonces, esta ola de criminalidad, esta ola de infiltración del crimen organizado es muy peligrosa. Y se ha tratado con una absoluta desidia por parte de esta administración. Entonces, atacás la salud pública, atacás la educación pública y atacás la seguridad ciudadana. Entonces, ¿y qué decir del agro? Bueno, para terminar de hacerla. Ayer tuvimos una reunión con líderes del sector agro, ahí en el Centro Agrícola Cantonal de Escazú, una reunión muy, muy interesante, pero además donde se siente y se palpa que la situación del agro, por la inundación de importaciones de papa, tomate, culantro, arroz, los tiene en la situación que los tiene, pero además los lleva al endeudamiento. Y entonces es un tema que no se habla. Muchas familias han tenido la lamentable situación de que se quitan la vida a algunos de sus miembros por los endeudamientos, porque entonces los llevan a los préstamos gota a gota. Sí, eso es cierto. No se habla, pero es cierto. Entonces, Jonathan, ese panorama es el que hay. Boris, ¿es memoria selectiva o es, perversión? Discurso selectivo, el decir los de atrás tienen la culpa, pero lo que yo estoy haciendo está bien, aunque baja la inversión en ayuda social. A ver, yo no soy asistencialista per se, pero sí hay que sostener gente, sí, mientras que pueden levantarse. Eso es sentido común y humanidad. Pero eso ha bajado el presupuesto de educación, ha bajado N cantidad de cosas. ¿Es pensamiento selectivo? No, yo lo califico como perversión, entendido la perversión desde la psicología. Es aquel que no siente culpa de los actos que acomete, ¿verdad? Entonces, sabiendo que todo eso es una realidad y salir diciendo que el país está muy bien y que Costa Rica nunca ha estado mejor que ahora, eso yo lo califico como una absoluta perversión de parte del presidente y de su gobierno. ¿Es perversión entonces con base en la definición que acaba de hacer el actuar de Munive? El actuar de Munive, el actuar de Marta Esquivel, el actuar de la exministra Ana Catarina Müller y de muchos otros, ¿verdad? Del ministro de Seguridad, ¿verdad? No es posible que teniendo una situación como la que se tiene, lo que hayan sean disputas, polarizaciones, echarle la culpa a los demás. Entonces, echarle la culpa a los otros es una salida muy fácil y es una condición humana que uno entiende. Pero eso lo que hace es que no asuma las responsabilidades que le corresponden. Y eso es lo que hemos visto en 4 años. Ellos no asumen las responsabilidades. Ellos paralizaron el proyecto de agua para Guanacaste. Sí. Vos eras diputado y estuviste ahí en las enormes discusiones y se dieron todos los trámites. Y el diputado Peña, que en paz descanse, fue el principal promotor y aquí estamos todavía esperando. Aquí estamos, solo un 5% avanzado. Se resolvió el problema de la reserva Lomas de Barbudal, se aprobó el empréstito y es un proyecto, ¿verdad?, con adaptación al cambio climático que Guanacaste urge. Y ahí está, no ha pasado nada. También estuviste en la aprobación del empréstito para el proyecto Orosi II como diputado, Jonathan, y paralizado, se dejó perder eso, y entonces eso nos va a causar un enorme problema porque esta ampliación de Orosi es el que le va a garantizar agua a 1.8 millones de personas
en el gran área metropolitana. Siempre estuviste en desacuerdo con el tren metropolitano, pero hoy las circunstancias nos dicen necesitamos transformar y modernizar el transporte público y no puede hacerse solo por el transporte de autobuses. Tiene que hacerse algo más integral. Algo más integral. Sí, y sí. Esa integralidad tiene que ser. Entonces, asumimos con responsabilidad los 4 años de las críticas al proyecto del tren, que incluso le decían el tren de Claudia, el tren del chorizo, el tren del Parque Viva, y hoy más que nunca se demuestra que un sistema integrado de transporte ferroviario, con transportes de buses, con taxis, con plataformas, es el que nos daría una solución a este colapso vial y a estos cuellos de botella. Que los proyectos tienen que revisarse, sí, claro. Pero tienen que revisarse para mejorarse, no como hizo este gobierno. Y como siempre desde el punto de vista técnico. Exactamente, pero no como hizo este gobierno, que después paralizó 4 años ese proyecto que ya estuviera funcionando y nos entrega un proyectico de mini tren. Pero en época electoral. En época electoral, pero ni siquiera lo van a hacer. Sí. Pero además justifican un proyecto que tiene menos kilómetros de conexión, que tiene menos trenes, que tiene menos viajes y que el pasaje va a ser más caro. Y deja por fuera a 500,000 de personas en todos los 58 kilómetros que integraban desde San Rafael de Alajuela hasta Paraíso de Cartago. Es que ni siquiera eso, no han terminado los 2 o el kilómetro que falta para Paraíso. Sí. Es que faltan 2 kilómetros o 1 kilómetro, no recuerdo. Antes de que se nos vaya el tiempo, Boris, vos sos un periodista destacado por tu trayectoria. ¿Cómo percibís y cómo ves el actuar hoy con el sombrero político de Pilar Cisneros? Mal. Bueno, es que yo creo que uno tiene que echar para atrás, y la trayectoria de ella como directora de Telenoticias y de NC4 siempre fue de criticar y nunca aportar. Yo fui trabajador de cuando doña Pilar era directora de las revistas en La Nación. Ella y su familia obtuvieron el 51% de las acciones y tuve que renunciarle ante una supuesta investigación que nos envió a hacer para perjudicar a una funcionaria de la Cancillería que estaba en funciones fuera del país, una persona muy honorable, y nosotros no nos quisimos prestar. Bueno, al menos yo no me quise prestar. Estábamos haciendo la indagación y las entrevistas respectivas, mi compañera Ani Pérez y un servidor, y yo le dije a Ani, bueno, yo Ani, hasta aquí llego, nos tomamos un cafecito ahí en la casita, ahí cerca de la Cancillería, cerca del edificio de Links, y yo le dije, yo llego a renunciar. Le digo yo, porque uno no puede ser basurero de cosas indebidas. ¿Verdad? Yo había aprendido hace muchísimos años de uno de mis queridísimos profesores, Lafit Fernández y Guillermo Fernández, pero sobre todo de Lafit, que nos decía, la profesión periodística nos obliga a ir a embarrialarnos, pero usted en la noche decide, si antes de acostarse se baña o se acuesta con el barro. O si vas a embarrialar a alguien más. Entonces, yo nunca le he tenido mayor respeto a la trayectoria periodística de doña Pilar. Yo lo conversaba con muchos colegas, se los puedes preguntar, y muchos decían, es que le tenés envidia. Y yo no le tengo envidia. Lo que yo reconozco es que ella no tiene rigor periodístico, no lo tiene. Y en su faceta política, porque, a ver, volviéndonos para atrás, en el 2014 apoyó, a ver, no se puede decir que fue porrista de Villalta, pero sí era muy obvio que estaba inclinada hacia su forma de actuar. Pero ahora se fue totalmente al otro lado, entre comillas. No, y apoyó a Juan Diego Castro en su momento, ¿verdad? Entonces ella es de extremos. Yo recuerdo en las reuniones que teníamos nosotros en la revista Rumbo, ella mandaba hacernos unos enfoques extremos que muchos compañeros, recuerdo las discusiones que teníamos, no le aceptábamos ese tipo de enfoques. Incluso a nosotros una vez nos mandó a decir que hiciéramos una indagación con los diputados de cuáles eran un absurdo. Y yo le decía a doña Pilar, yo no puedo llegar donde un diputado a preguntarle un absurdo y a los 2 días o a la semana siguiente preguntarle de algo serio. Eso no puede ser. Hicimos un trabajo sobre la residencia de Carlos Hernán Robles, ahí en Jaboncillo, en Escazú, que estaba en obra gris. Entonces fuimos
Mario Bermúdez y un servidor nos metimos a la propiedad. Mario siempre ha sido muy correcto y Mario decía, nosotros no tenemos permiso de estar acá. Y le digo, bueno, pero es que no hay nadie a quien pedirle permiso. Entonces queríamos ver la dimensión de la casa y después cuando llegamos a presentarle los resultados a doña Pilar, ella dijo, bueno, imaginémonos que en esta cocina iba a poner mármol. Imaginémonos que en esta sala de estar iba a poner obras de arte. Dice, entonces vamos a hacer, y nosotros le dijimos, no, nosotros lo que vamos a presentar es lo que vimos y las fotos que trajimos. No podemos inferir cosas que no. Quedan 2 minutos de programa, Boris. En resumen, para hacer un collage de todos los puntos lo más hilvanado posible. El Pilar Cisneros no es lo que aparenta. No es lo que aparenta. Es lo que es. Es lo que es. Es lo que es. Ok, punto número 2. Ana Catalina Müller no defendió lo que tenía que defender y ahora se postula para defender su posición 4 años más. Seguridad pública está como está. La caja del seguro sigue sin saberse si va a pagar o no va a pagar la hoy candidata o si va a tener 4 años de inmunidad. Y la ministra de Salud le quedó mal a Dios y al diablo. Así es. Esa es una excelente síntesis, pero además ahora los heredianos y las heredianas los invitamos a que conversemos, a que conozcan nuestras propuestas, a que contrasten, a que nos exijan, En 8 años como funcionario público y mi compañera del segundo lugar, Margaret Solano, y el tercero, Frank Mendoza, doña Patricia Rodríguez y don José Luis Madrigal, que somos el equipo de las diputaciones de la coalición Agenda Ciudadana, no tenemos causas judiciales ni cerradas ni abiertas y no tenemos deudas con la seguridad social. Para empezar y para ponerlo en orden, un detalle, si pudieses a la ministra Monive decirle algo sobre la norma técnica, ¿qué le dirías? Que sea más seria. O le respondería como le respondió ella a Jafet Soto, le doy 1000 por esa hablada. Muchas gracias, Boris. Con todo gusto, Jonathan. Saludos a Francisco, por favor. Claro. Y ahora nos ponemos de acuerdo porque sí quiero saber más de tu huella en Sarapiquí. Perfecto, nos ponemos a conversar y pues siempre a la disposición de todo el público. Gracias por estar en sintonía de Red Democrática. Mañana viernes, edición Economía, y siga presente porque todo el mes de diciembre vamos a hablar con candidaturas presidenciales para que usted esté debidamente informado de quiénes son y qué es lo que se propone. Hasta la mañana, si Dios así lo permite. Que la pasen muy bien.